La Edad Media. Una época envuelta en brumas, donde la historia se confunde con la leyenda y el poder se oculta tras los muros de piedra y los altares encendidos. Detrás de la imagen de cruzadas y castillos, de monjes y caballeros, se esconde una realidad mucho más oscura. Secretos que no fueron contados en los libros de historia, prácticas prohibidas, conocimientos olvidados y silencios impuestos. Hoy, en el eco de los siglos, revelamos los 30 secretos más oscuros de la Edad Media. Misterio número 1. Las bibliotecas ocultas del clero. Bajo monasterios, abadías y catedrales, existieron bibliotecas prohibidas. Textos que hablaban de astronomía, alquimia, filosofía pagana e incluso de ciencia antigua fueron retirados de la circulación y guardados en cámaras secretas a las que solo los iniciados tenían acceso. Se rumorea que algunos de estos textos revelaban mapas estelares antiguos, fórmulas alquímicas olvidadas y tratados filosóficos que cuestionaban la visión teocéntrica del universo. Eran custodios de un conocimiento que podía desafiar el dogma y que, de ser descubierto, podía cambiar la visión del mundo conocido. Misterio número 2. El canibalismo en los asedios. Durante los largos asedios a ciudades como Antioquía o Jerusalén, la desesperación llevó a muchos a actos impensables. Se han hallado crónicas que relatan cómo cuerpos de muertos eran cocinados en secreto para evitar la muerte por inanición. Incluso existen informes de canibalismo ritualizado como medida desesperada. Algunos relatos indican que los cadáveres eran sustraídos por la noche y hervidos en calderos, en silencio, para no delatar el horror que se estaba viviendo tras los muros. Misterio número 3. Los experimentos anatómicos secretos. Aunque prohibido por la Iglesia, algunos monjes y médicos disecaban cadáveres en criptas, usando velas tenues y mantas para ocultar el olor. Su deseo de comprender el cuerpo humano los colocaba en riesgo de excomunión, pero también los convirtió en pioneros de la anatomía moderna. Muchos de estos estudios clandestinos contribuyeron al conocimiento que siglos más tarde impulsaría la medicina renacentista. Se han encontrado dibujos primitivos de órganos internos, anotaciones sobre el funcionamiento del corazón y esquemas de huesos que evidencian un nivel de precisión impensable para su época. Misterio número 4. La Inquisición y las cámaras de tortura perdidas. Más allá de los registros oficiales, existieron sitios secretos donde las confesiones eran arrancadas por medio de horrores indescriptibles. Sillas de hierro al rojo vivo, mecanismos de aplastamiento y mutilación, todo en nombre de la fe. Algunos de estos dispositivos aún se conservan, pero muchos otros desaparecieron junto con quienes los operaban. Se han hallado túneles secretos y habitaciones selladas bajo antiguos conventos, lugares donde las paredes parecen haber absorbido los gritos de siglos pasados. Misterio número 5. Los pactos oscuros entre reyes y alquimistas. Reyes desesperados financiaron alquimistas prometedores que aseguraban poder fabricar oro o alcanzar la inmortalidad. Algunos experimentos involucraron sacrificios humanos, y los fracasos eran castigados con la muerte o el olvido. En algunos documentos ocultos se describen rituales donde se mezclaban sustancias desconocidas con sangre humana, buscando crear la legendaria piedra filosofal. Algunos aseguran que ciertos monarcas prolongaron misteriosamente su salud gracias a estos pactos. Misterio número 6. La red de espías del Vaticano. Peregrinos, músicos, incluso confesores, todos podían ser informantes. Esta red alimentaba informes directamente al papado, que usaba esta información para moldear concilios, coronaciones y guerras santas. Se dice que algunos informes cifrados del siglo XIII detallaban complots de nobleza local antes de que siquiera fueran ejecutados. Algunos espías viajaban disfrazados de frailes y se infiltraban en cortes europeas, recopilando secretos que serían usados décadas después en decisiones clave del Vaticano. Misterio número 7. Los niños perdidos en monasterios. Muchos infantes fueron entregados al clero por pobreza o devoción. Algunos se convirtieron en eruditos.
Otros fueron usados en experimentos, rituales o simplemente desaparecieron entre los muros sin registro alguno. Algunos testimonios sobrevivieron en diarios de monjes renegados que hablaban de ángeles que jamás crecieron. Se han encontrado restos de niños enterrados sin nombres, en zonas ocultas de monasterios abandonados. Misterio número 8. Los libros desaparecidos del saber antiguo. Manuscritos griegos sobre medicina, ingeniería o astronomía fueron destruidos por contradecir la Biblia. Algunos sobrevivieron en traducciones árabes, otros fueron encerrados en bóvedas inaccesibles. En los márgenes de algunos códices conservados, aún hoy se encuentran fragmentos de esos textos tachados con tinta negra. Algunos estudiosos creen que en ellos se detallaban conocimientos sobre electricidad, lentes ópticas y estructuras imposibles para su tiempo. Misterio número 9. La manipulación del calendario y los hechos históricos. Algunas eras enteras fueron alteradas, como el período oscuro anglosajón. Acontecimientos fueron adaptados para beneficiar a linajes reales o justificar guerras santas. Existen incluso teorías que sugieren que varios siglos fueron completamente inventados. La cronología oficial podría estar desplazada intencionalmente, y algunos eventos históricos habrían sido duplicados con distintos nombres en distintas épocas. Misterio número 10. Los herejes que fundaron nuevas ciencias. Desde alquimistas como Arnau de Vilanova hasta astrónomos perseguidos, muchos contribuyeron al renacimiento desde la sombra, ocultando su trabajo entre símbolos para evitar la hoguera. Algunas de sus ideas sobrevivieron en códices cifrados, que apenas hoy comenzamos a descifrar. Su legado fue oculto, pero esencial para el despertar científico de Europa. Misterio número 11. La medicina prohibida de las brujas. Mujeres sabias, portadoras de recetas naturales con siglos de antigüedad, fueron catalogadas como brujas por usar plantas con propiedades curativas. Fueron cazadas por amenazar el control médico eclesiástico. Algunas recetas aún sobreviven en grimorios ocultos, que revelan fórmulas con base en la naturaleza y la alquimia primitiva. Se decía que sus ungüentos podían provocar sueños lúcidos, estados de trance e incluso, en algunos casos, visiones proféticas. Misterio número 12. El mercado negro de reliquias. En una Europa obsesionada con lo sagrado, vender trozos de santos falsos era un negocio. Se conservaban dedos, mandíbulas, costillas, incluso duplicados del mismo santo. Las cruzadas contribuyeron a esta fiebre, con soldados trayendo reliquias desde cualquier ruina oriental. Algunos templos exhibían hasta 5 fragmentos diferentes del verdadero madero de la cruz, alimentando la superstición y los ingresos de la Iglesia. Misterio número 13. Los alquimistas desaparecidos. Algunos lograron avances y luego se esfumaron. Se cree que huyeron, fueron asesinados o silenciados por haber descubierto algo que debía seguir oculto. Existen leyendas de manuscritos que pasaron de mano en mano, con fórmulas incompletas escritas en tinta invisible, que aún hoy son objeto de búsqueda por sociedades ocultas. Misterio número 14. Las sectas secretas del bosque. Rituales a la luna, danzas bajo árboles antiguos, sacrificios simbólicos. Estas comunidades sobrevivieron siglos entre sombras antes de ser erradicadas por inquisidores. Regiones como la Selva Negra y ciertas zonas de Escandinavia fueron focos activos. Se ha encontrado simbología grabada en piedras y árboles que parecen corresponder a cultos precristianos que fusionaban chamanismo, astrología y magia natural. Misterio número 15. Los documentos perdidos del Imperio Bizantino. Cuando Constantinopla cayó, se perdieron tratados sobre medicina, astronomía y maquinaria avanzada. Algunos aseguran que contenían conocimientos previos a nuestra era. Fragmentos de estos textos aún son buscados en bibliotecas privadas. Hay quienes sostienen que parte de esos documentos fueron rescatados por monjes ortodoxos y escondidos en monasterios de los Balcanes. Misterio número 16. La sangre azul. Manipulación de linajes. Reyes borraban bastardos, inventaban ancestros. Cronistas eran sobornados o ejecutados por escribir la verdad.
La historia genealógica fue muchas veces una obra de ficción. Algunos linajes nobles europeos presentan hoy incongruencias históricas que apuntan a generaciones completas, inventadas para justificar alianzas matrimoniales o reclamos territoriales. Misterio número 17. El conocimiento astrológico prohibido. Aunque muchos lo consultaban, la astrología era censurada. Bibliotecas enteras sobre influencias planetarias fueron quemadas por considerarse paganas. Aún así, existen cartas natales hechas por astrólogos de corte que influían en decisiones políticas y militares, como el día de coronaciones o batallas clave. Misterio número 18. Las epidemias encubiertas. Además de la peste negra, hubo brotes que fueron ocultados por monasterios o nobles para evitar revueltas. Algunas de estas enfermedades aún no han sido identificadas. Se ha encontrado correspondencia entre clérigos que menciona síntomas y tratamientos desconocidos, e incluso rumores de enfermedades asociadas a experimentos fallidos. Misterio número 19. El simbolismo oculto en el arte sacro. En iglesias como Notre Dame se ocultan rostros diabólicos, códigos numéricos y escenas heréticas esculpidas entre ángeles. Estas representaciones fueron colocadas por artesanos iniciados en saberes esotéricos. Algunos frescos, al ser observados bajo ciertos ángulos o luces, revelan imágenes dobles o símbolos alquímicos encubiertos. Misterio número 20. Las minas selladas de metales extraños. Mineros hallaron materiales que no pudieron identificar. Algunas minas fueron clausuradas bajo orden papal. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Hay quienes afirman que se trataba de metales capaces de alterar las propiedades magnéticas. Otras teorías sugieren que podrían haber sido restos de antiguas tecnologías prehumanas. Misterio número 21. Los mapas imposibles. Mapas como el de Vinland o el de Zeno muestran tierras que no debían conocer. ¿Fuente perdida? ¿Viajes secretos? La respuesta sigue sin hallarse. El mapa de Piri Reis, aunque posterior, refuerza esta duda, mostrando detalles de la costa de América del Sur antes de que supuestamente fuese descubierta. Algunos investigadores sostienen que estos mapas provienen de una civilización antigua, cuyo conocimiento fue heredado por cartógrafos medievales. Misterio número 22. El eco de los templarios. Sus tesoros, sus manuscritos, su supuesta huida a América. Los templarios dejaron un legado de sombras y claves crípticas en piedra. La capilla Roslin, en Escocia, es un ejemplo de su legado simbólico. Se ha especulado que bajo sus suelos podría esconderse parte de su tesoro o documentos que probarían sus vínculos con sociedades secretas, posteriores como la masonería. Misterio número 23. Las cartas desaparecidas de Leonardo. Escritos con diagramas imposibles, máquinas que no aparecerían hasta siglos después. Algunas cartas desaparecieron tras ser prestadas al Vaticano. Se rumorea que en ellas se mencionaban dispositivos ópticos avanzados y conceptos de energía que solo serían comprendidos en el siglo XX. ¿Por qué fueron silenciadas? ¿A quién amenazaban esas ideas? Misterio número 24. Las ruinas que no encajan en la historia. Iglesias con cúpulas imposibles, estructuras que desafían las herramientas medievales. ¿Tecnología perdida o ayuda externa? Algunos de estos templos presentan cortes de piedra tan precisos que solo podrían lograrse con instrumentos modernos. Estas anomalías arquitectónicas han llevado a pensar que ciertos conocimientos fueron heredados de civilizaciones olvidadas o incluso, según los más audaces, de fuentes no humanas. Misterio número 25. La música que cura o controla. Tonos específicos podían calmar o agitar multitudes. Algunos monasterios desarrollaron cánticos con efectos físicos. Se descubrió que determinadas escalas musicales podían inducir estados alterados de conciencia. Aún hoy, algunas partituras medievales son estudiadas por neurocientíficos que intentan descifrar su impacto en el sistema nervioso humano. Misterio número 26. El rol oculto de los juglares. Viajaban con noticias, sátira y secretos. En sus versos escondían críticas al poder,
información codificada y verdades que no podían decirse en voz alta. Algunos eran mensajeros encubiertos, llevando cartas o símbolos entre reinos distantes. Su música era una herramienta de resistencia, y muchos pagaron con su vida por lo que cantaban. Misterio número 27. El fuego griego y otras armas prohibidas. Capaz de arder sobre el agua, su fórmula se perdió, o se escondió deliberadamente. Algunos creen que era un precursor de los actuales químicos bélicos. Utilizado por el Imperio bizantino, este líquido ardía incluso sobre superficies mojadas, sembrando el terror en flotas enemigas. A día de hoy, nadie ha logrado replicarlo con exactitud. Misterio número 28. Las desapariciones colectivas. Aldeas enteras registradas en documentos reales, que un día dejaron de existir. Sin guerra, sin enfermedad. Solo silencio. El caso de Warren Percy en Inglaterra sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías hablan de epidemias, otras de castigos divinos o fenómenos naturales extremos. Pero lo más inquietante es que algunas crónicas mencionan luces extrañas en el cielo poco antes del abandono. Misterio número 29. El poder de las campanas. No eran solo llamadas. Las campanas grandes alteraban el ánimo de los pueblos. Algunas eran afinadas con precisión matemática para invocar calma o pánico. Se dice que ciertos monasterios dominaban el arte de tocar frecuencias que podían provocar estados hipnóticos colectivos. Esta práctica fue abandonada o silenciada. Misterio número 30. El conocimiento sellado en piedra. Las catedrales góticas no eran solo templos, eran códices. Sus proporciones, sus vitrales, sus esculturas hablaban un lenguaje que solo unos pocos sabían leer. La fachada de Chartres, por ejemplo, incluye el zodiaco, secuencias numéricas y símbolos alquímicos. Estas edificaciones fueron diseñadas según principios de geometría sagrada, y algunos aseguran que son mapas astronómicos incrustados en piedra. Quizás aún no hemos aprendido a leer del todo lo que quisieron decirnos. La Edad Media fue mucho más que cruzadas y caballeros. Fue una época de secretos, de sombras, de silencios impuestos y verdades enterradas. Y quizás, entre todas esas tinieblas, aún queden misterios que esperan ser descubiertos. Porque a veces la historia no está escrita con tinta, sino con lo que se decidió callar.